Buen día. Bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 25º domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 9, versículos 30 al 37. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos. Lo abrazó y le dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando la descripción que hace el Evangelio de San Marcos del desarrollo del ministerio de Jesús. Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea. Recordemos que la región de Galilea, la región norte de la Palestina, fue el escenario habitual del ministerio público de Jesús, el escenario escogido por Jesús para anunciar el Evangelio. Diríamos las periferias de la Palestina, porque efectivamente Galilea se encontraba al norte de Palestina y siempre limítrofe con las regiones paganas. Allá es donde Jesús quiso desempeñar su ministerio, es decir, entre los más alejados, los más pobres, entre los más apartados de la sociedad. Diríamos los más alejados de los centros de poder, por ejemplo de Jerusalén. Jesús atravesaba Galilea, pero no quería que nadie lo supiera. ¿Por qué? Porque iba enseñando a sus discípulos. En esta ocasión Jesús no tiene el interés de reunir multitudes, de anunciar el reino, sino más bien de aleccionar a sus discípulos, de enseñarlos, particularmente a ellos, que luego serán los que van a anunciar el reino de Dios en el mundo. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Es lo que se conocen como los anuncios de su pasión. En esta ocasión es el segundo anuncio de su pasión. El primero lo habíamos escuchado cuando Pedro, a la pregunta de Jesús: ¿quién dicen ustedes que soy yo?, había respondido: tú eres el Mesías. Y Jesús hizo el primer anuncio de su pasión para describir qué tipo de mesianismo había venido a ejercer en el mundo. Ahora escuchamos el segundo anuncio de la pasión. Pero dice el Evangelio que ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Los discípulos no tienen la capacidad de comprender por una razón: porque viven con los criterios del mundo, no con los criterios del Evangelio, no con los criterios de Jesús. Tan es así que el mismo Evangelio nos dice que cuando llegaron a Cafarnaún, una vez en casa, les preguntó de qué discutían por el camino. Y ellos se quedaron callados, seguramente avergonzados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Es decir, los discípulos iban discutiendo de temas tan ordinarios, diríamos tan viles, como los que propone el mundo. Es decir, ¿quién es el más importante entre nosotros? Era lo que discutían los discípulos. Mientras que Jesús les está hablando del reino, mientras que Jesús les está hablando de su pasión, mientras que Jesús les está hablando de temas tan sublimes como su próxima entrega por nosotros en la cruz, ellos van discutiendo de temas tan rastreros y tan viles como el poder. Porque efectivamente esa es la lógica del mundo, la lógica del poder. ¿Quién es más importante? El que tiene más poder. Nos dice el mundo. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.
No está mal querer ser el primero. Es más, es una tendencia innata. No está mal. Jesús nos dice, si alguno quiere ser el primero, está bien. Pero entienda con qué criterios tiene que ser el primero. Ser el primero en el servicio. Ser el primero en la dedicación a los demás. Ser el primero en el amor al prójimo. Ser el primero en la generosidad. Es decir, no está mal querer ser el primero, pero ser el primero con los criterios del reino, con los criterios de Jesús, con los criterios del Evangelio, no con los criterios del mundo. El mundo nos invita a ser los primeros en ser servidos, los primeros en tener poder sobre los demás, los primeros en dominar al prójimo, pero ese no es el criterio de Jesús. Mientras que el mundo nos ofrece los criterios del poder, Jesús nos ofrece los criterios del servicio, de la donación, de la entrega. Dice entonces el Evangelio que después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. ¿Qué está haciendo Jesús? Un gesto bastante elocuente, por cierto. El niño en aquel entonces no solamente era el último en la escala social por su corta edad, sino por su poca valía. Es decir, no tenía derechos, no tenía ninguna posibilidad de pronunciarse, su voz no era escuchada. Es decir, el niño era poco menos que nada, relegado, siempre marginado, discriminado. Y Jesús entonces toma a un niño y lo pone en medio de ellos. Es decir, este es el modelo de todo discípulo. Como los niños discriminados, como los niños rechazados, marginados, este es el modelo de todo discípulo. Lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Un niño se vuelve modelo para los discípulos porque un niño es pequeño, frágil, pero sobre todo dependiente de los demás. Jesús ciertamente nos está invitando a ser dependientes, pero de nuestro Padre Dios. Es decir, confiar infinitamente en la providencia divina, ponernos en las manos amorosas del Padre. El niño se vuelve modelo para el discípulo en ese sentido. Por eso, aprendamos la lección de Jesús, que nos invita a ser los primeros, sí, pero en el servicio, en la entrega, en la donación de nuestra vida a los demás. Y no movernos por los criterios del mundo, que nos invitan a ser los más importantes en el poder, en el dominio, en el dinero, en la fama, en el placer. Esos no son los criterios de Jesús. Por eso, movámonos como cristianos por los criterios de Jesús y hagamos a un lado los criterios del mundo, que lo único que hacen es llevarnos a nuestra perdición y a nuestra infelicidad. Si obedecemos a Jesús y nos convertimos en servidores de los demás, alcanzaremos la felicidad y nuestra plenitud como seres humanos. Y así nos dispondremos para participar un día del banquete celestial. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor y ojalá que puedan participar de la celebración de la Eucaristía en su parroquia.